Vamos a hablar ahora de un enfermero de 47 años que falleció por coronavirus en Bransen. Se convirtió en el primer trabajador de la salud en morir de coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Ya está Fero Soriano con la historia, qué pasó los días previos, de dónde vino el contagio y también parte de su historia. Estamos viendo su familia, Fero. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Los eché de menos, estos días en cuarentena. Saliste de tu casa. Salí un poco, ahí estamos, superándolo. Sí, la historia de Silvio Cufré de alguna manera sintetiza lo que está pasando en las clínicas privadas, lo que venimos hablando en los días anteriores, y cómo esa cadena de irresponsabilidades y de negligencia puede terminar en una historia trágica como la de la familia Cufré, ¿no? Silvio cumplió, vos sabés, Agos, que cumplió 48 años estando internado y murió, según dice la familia, sin saber que tenía coronavirus. Él era uno de los enfermeros que atendía a Walter Montillo, el papá del jugador Uno de los dos enfermeros que atendía. Claro, exactamente. Y empezó a sentir síntomas un día antes de que muriera Walter Montillo padre, es decir, el martes 7. Al otro día volvió a trabajar a la clínica Instituto Médico Bransen, que ahora está cerrada y está siendo investigada por la justicia, tanto la justicia de la provincia de Buenos Aires como la justicia federal. Volvió, se sentía mal, me contaba su familia, entonces cuando llegó a la clínica, las autoridades de la clínica le dijeron, volvete a tu casa. ¿Ya estaba confirmado, Fero, que el paciente que él asistía tenía coronavirus? No, esa es una de las cuestiones complicadas. Según dice la familia, y según tengo corroborado yo, por lo menos hasta donde llegaron ahora los investigadores de la justicia, Silvio Cufré no sabía que era un caso sospechoso, pero la clínica sí sabía, es decir, que la clínica no se lo había confirmado. Sin embargo, vemos esta foto desde uno de esos días. Vemos que él trabajaba con los elementos de bioseguridad correspondientes. El tema es que no tenía conciencia de que estaba tratando con casos sospechosos. Tenemos una placa que va a explicar, ahora si quieren seguimos con la historia de Silvio Cufré, pero para lo que me preguntabas, tenemos una placa que explica la secuencia de contagios. El 27 de marzo internan a Oscar Montillo, el abuelo del futbolista, que nunca se supo si murió de coronavirus o no. El certificado de función dice que no, nunca le hicieron el hisopado, por lo tanto no se sabe. El 31 de marzo ingresa su hijo, Walter Montillo, el papá del futbolista. El 1 de abril muere el abuelo y el 7 de abril, casi una semana después, muere Walter. Es decir, apenas se internó el hijo, se muere su papá. Sí. Walter Montillo muere el 7 de abril y el 8 de abril internan a Silvio Cufré en la misma clínica. ¿Se entiende? En la misma clínica, en el Instituto Médico Bransen, mientras, digamos, estaban retirando el cuerpo, lamentablemente, de Walter, internan a Silvio Cufré. Después el sábado 10, lo trasladan a Silvio Cufré y Cufré muere el 18 en el hospital de Cañuelas. Es decir, el jueves Silvio Cufré entra en un coma inducido y es trasladado ya inconsciente a la clínica de Cañuelas. Lo terrible que me decía la familia es esto: se fue pensando que tenía un chequeo porque se sentía mal y se murió sin saber que tenía coronavirus. No volvió nunca a la casa, no se pudo despedir de sus hijos. En el medio cumplió años él y cumplió años uno de sus 6. Silvio, único sostén de esa familia, padre de 6 hijos, que a su vez tenía 2 sobrinos que vivían con él. Entonces. Claro, vivían en la casa vivían 10 personas, 8 chicos más ellos 2. Pero, ¿Silvio era paciente de riesgo? Bueno, las primeras informaciones decían que él tenía diabetes. Yo le pregunté a su esposa, María José Oliva, y ella me dijo que por lo menos ella nunca supo que tenía diabetes. Sí que tenía problemas de presión alta, era hipertenso, pero no se sabe si tenía alguna comorbilidad más. Digamos, por lo menos la familia no lo sabe. No lo sabía. Lo terrible de esta historia es básicamente que digamos, la cadena de irresponsabilidades que estamos viendo en muchas clínicas privadas y públicas se lleva a la muerte de un trabajador de la salud. Es el primer trabajador de la salud de la provincia de Buenos Aires que pierde la vida haciendo su trabajo, ¿no? Contra el coronavirus. Si tenía patologías preexistentes, porque en caso de tener, por ejemplo, diabetes, es una irresponsabilidad más dentro del accionar de la clínica, ¿no? Porque Desde por luego. más de que sean trabajadores esenciales, vos tenés que separar aquel grupo que tiene ya alguna complicación de base que pueda llegar a generar este desenlace si se agarra coronavirus. Pero Agos, además pensá que si vos tenés un paciente sospechoso en la clínica esperando un resultado, pero además tenés al padre de este paciente que se murió, vos crees que se murió por un ataque al corazón, pero tenés al hijo con un caso sospechoso, no aislás a tus médicos, a tus trabajadores de la salud, entonces es un problema, pero peor porque el martes, Montillo fallece un miércoles, el martes Silvio se sentía mal y se fue a la casa. El miércoles ya estaba muy dolorido
Y el jueves, cuando volvió a su casa, se fue, digamos, volvió a la clínica ya como en calidad de paciente, no en calidad de trabajador, y ya tenía hinchado el cuerpo, ya tenía fiebre. Fulminante fueron pocos días, en definitiva. Sí, estuvo una semana internado, pero por lo que me cuenta la familia, ya antes de ser trasladado ya estaba en un coma inducido. Sí. Encima las quejas de la familia, ¿no? Porque dice Daniel Navarro, que es el director del Instituto Médico Bransen, que ahora está investigado por la justicia, no lo llamó para darles el pésame. Incluso el miércoles, cuando le dicen a Silvio Cufré que se vuelva a su casa, en vez de aislarlo ahí, le dicen que se vuelva a su casa, se tuvo que volver en remis. O sea, no, ni siquiera le pusieron una ambulancia o algo. Es decir, yo ayer hablaba con la fiscal que investiga porque ¿qué pasa con digamos la cadena de contagio que pudo haber generado Silvio en esos 2 o 3 días? Claro, que con los 6 hijos y los 2 sobrinos y su mujer ahí. ¿Están contagiados? ¿Están en aislamiento? ¿Se ha hecho algo con eso o no? Esa es la otra parte de la tragedia familiar, porque ellos están aislados, la familia estuvo reclamando todos estos días que se les hagan un hisopado, según cuentan desde el Ministerio de Salud, les decían tienen que tener síntomas para hacerle el testeo. Finalmente fue tanta el reclamo y la presión que les hicieron el hisopado. La familia está aislada y esperando el resultado, pero estamos hablando de una familia de clase media, media baja, que viven 10 personas en una casa. Ustedes saben cómo son las relaciones en esos barrios, digamos, los familiares entran y salen, y eso le trajo aparejado otro conflicto, digamos, además del sufrimiento de haber perdido a Silvio, la familia ahora está sufriendo hostigamientos en el barrio. De los vecinos que les dicen... O de algunos vecinos. De algunos vecinos, sí, por supuesto. Otros me cuentan que los ayudan con comida, porque obviamente es una familia pobre. Les han dicho que les querían prender fuego a la casa, que habían traído el virus. Ayer me contaba la cuñada de Silvio que su hija, o sea, es la sobrina del enfermero, fue a hacer unas compras. No había tenido contacto con su tío y la empezaron a acusar, que estaba desparramando, usaron esta palabra, estás desparramando el coronavirus en el barrio. Ellos viven en Alejandro Con, en un barrio, digamos, de clase media baja que se llama Sargento Cabral. Sí. Tanto fue que la fiscal terminó poniéndoles un patrullero, la fiscal para protegerlos. Es decir, que esta familia, o sea, lo que no entienden los vecinos, y estaría bueno que lo entiendan si están viendo C5N, es que Silvio es una víctima del coronavirus, no es el culpable del desparramo. Ahora, para mí lo interesante para ver es otra vez lo que hablábamos otro día, la importancia de quedarse en casa y estar atento a los síntomas y a cómo nosotros podemos contagiar, ¿no? Porque evidentemente si se hubieran tomado las medidas sanitarias con Silvio, quizás no estaría muerto, no estaríamos esperando ver qué resultado tiene la familia. A una discusión que hay en el mundo, y es, si tomamos como referencia aquellos países que de alguna manera están logrando controlar el virus, la pandemia, son aquellos que hacen testeos masivos, porque el problema también son los asintomáticos. Entonces digo, en la medida en que no se pueda acceder a una cantidad importante de test, sobre todo en el personal de la salud, me parece que el objetivo tiene que ser ese. Yo sé que mañana empiezan alguna suerte de testeos masivos en los medios de transporte, pero me parece que la prioridad son los médicos, los geriátricos en todo caso, porque hoy por hoy los focos se están dando allí, ¿no? Y no podemos permitir que se infecte el personal de salud, que ya de por sí está viviendo una angustia porque no pueden volver a sus casas, porque los vecinos los amenazan, porque los maltratan, porque encuentran notas y demás. Además, cargan con la angustia de proteger a su propia familia, ¿no? Y de todo el protocolo que tienen que hacer cada vez que regresan a sus casas. Bueno, me parece que lo importante está ahí y en los ancianos. Sí, tal cual. Y además que, bueno, son al menos 430, el último dato oficial de fines de la semana pasada, eran 431 trabajadores de la salud contagiados. Seguramente creció ese número, seguramente es bastante mayor ahora. Y lo que también hablábamos la otra vez, los trabajadores de la salud en general tienen pluriempleo, ¿no? O sea, no trabajan en 2 o 3 lugares. ¿Cómo? 2 o 3 lugares. Claro, 2 o 3 lugares. Entonces, en ese periodo de ventana en el que ellos no saben que están infectados, son agentes de transmisión de los virus, ¿no? Claro. Es una situación muy complicada que la estamos siguiendo de cerca porque evidentemente va a crecer. Si todavía esperan un pico de contagio, es lógico y atendible que ese pico de contagio arrastre, obviamente y lamentablemente, a trabajadores